Muy buenos días. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Dirección de Extensión Universitaria y el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, de la UNICASH, presentan el libro Territorio para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida. La coordinación del mismo a cargo de Araceli Calderón Cisneros, Mercedes Olivera Bustamante y Mauricio Arellano Nucamendi. En él participaron Lilia Piñeiro Barbosa, Verónica Vázquez García, Araceli Fuentes López, Alejandra Bonilla Leiva, Calderón Cisneros, Selfa Iraída Santis, Mercedes Olivera Bustamante, Mauricio Arellano Nucamendi, Blanca Luz Álvarez Hernández, Reibel Pérez Cruz, Amaranta Cornejo Hernández y Teresa Pérez González. En esta ocasión contamos con la presencia de tres investigadoras quienes se van a encargar de comentar el contenido de este proyecto. En primer lugar, Lilia Piñeiro Barbosa, ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, docente de la Universidad Estatal Docera en el programa de posgrado en Sociología y en la maestría académica Intercampi en Educación y Enseñanza. También nos acompaña Verónica Vázquez García, doctora en Sociología por la Universidad de Carleton, Canadá, profesora e investigadora titular del Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, SNI, que es Sistema Nacional de Investigadores de Edad, nivel 3, creo yo que así es, y Araceli Calderón Cisneros, doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por Ecosur, investigadora en el CONACYT CESMECA UNICASH. En esta ocasión, las tres personas que yo mencioné darán cuenta pues del contenido del mismo, y quiero invitar a Araceli Calderón si nos puede presentar, ¿verdad?, este proyecto, cómo surge, las perspectivas que tiene, porque yo creo que todo proyecto también va destinado a un objetivo, tiene expectativas, en fin. Platícanos un poco, Araceli, de este proyecto que ustedes presentan hoy. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el libro Territorios para la Vida, que lo tengo ya aquí también impreso, no nada más está la versión electrónica, afortunadamente también tenemos ya la versión impresa. Pues este libro es resultado de un proyecto que tuvimos como grupo de investigación, nos llamamos Grupo Tierra en el CESMECA UNICASH, está integrado por la doctora Mercedes Olivera, el maestro Mauricio Arellano Nucamendi. En su momento, cuando sometimos el proyecto, también lo integraba la doctora Amaranta Cornejo, y pues la idea de este proyecto era poder apoyarnos en nuestro proceso de acompañamiento, de investigación participativa, con mujeres organizadas de Chiapas, que participan en un movimiento que se llama Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y por el derecho a la toma de decisiones, a la tierra, al territorio y el derecho de las mujeres a la toma de decisiones. Entonces, bueno, este proyecto lo sometimos a CONACYT en la convocatoria de atención a problemas nacionales, 2016, tardó un rato en el proceso de aprobación, y finalmente, pues bueno, tuvimos la fortuna de contar con este financiamiento que pues nos permitió tanto realizar nuestro trabajo de campo con las comunidades, pero una de las cosas que logramos fue el poder tener este libro. ¿Cuál era la idea de este libro? Bueno, nosotros consideramos desde nuestro trabajo con las mujeres y acá en Chiapas y en general en el país que pues actualmente los territorios indígenas están bajo una presión muy fuerte, ¿no? Hay fuertes presiones privatizadoras, y fuertes presiones de distintos actores que buscan siempre como este beneficio económico, beneficios
de control territorial, etcétera, y los territorios indígenas pues actualmente están como sufriendo distintos tipos de embates en este sentido. Hay algunas luchas emblemáticas, algunas resistencias emblemáticas a este tipo de intereses que llegan sobre los territorios, pues claramente algunas de ellas pueden ser los zapatistas, los pueblos de Cherán, la lucha ahora contra las eólicas. Sin embargo, creemos que hay muchos otros procesos de resistencia que no siempre están enunciados, digamos, de esta manera política o tan visible, ¿no? Sino que en todos los territorios se desarrollan cotidianamente pues procesos de resistencia, de conservación de recursos, de respeto por la naturaleza, o de vivir una vida que se sustrae a esa lógica de la acumulación capitalista, ¿no? Donde pues las personas tratan también de mantener otras formas de vida, campesinas, por ejemplo, que ahora pareciera que ya no tienen sentido de ser, ¿no? Las mujeres en general en las luchas por los territorios están teniendo cada vez un mayor protagonismo en estas luchas, tanto en estas luchas emblemáticas, donde podemos verlas cada vez más presentes a ellas, pero también en estos procesos cotidianos y domésticos que se desarrollan día a día desde la vida privada, familiar, comunitaria. Pues sin duda ahí las mujeres tienen un papel mucho más fuerte y mucho más importante, pues aunque no siempre es reconocido, ¿no? Entonces, la idea del libro era poder recuperar, poder hablar de algunas de estas experiencias que sabemos que existen en México y en América Latina, y pues desde esta recuperación también nosotros dentro del proyecto poder como dialogar con estas otras experiencias. Entonces, bueno, nosotros lo llamamos esto de poner la vida en el centro, ¿no? Las experiencias a través de las cuales las mujeres ponen la vida en el centro, ya sea a través de procesos cotidianos y pequeñitos que parecieran ser como tener un huerto donde se cultivan hortalizas o de donde se conservan las semillas, pero también pues en otros procesos mucho más organizados, politizados, donde las mujeres pues marchan, se manifiestan y bueno, se organizan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la idea de tener este libro, poder tener esta compilación. Ahora bien, ya como libro, como tal, pues fue un proceso que pensamos, fue iniciativa del Grupo Tierra, pero también es un proceso colaborativo que tratamos de realizar con las colegas con las que participaron en el libro. Invitamos pues a muchas más personas de las que finalmente pudieron tener un capítulo. Hubo todo un proceso pues de varios meses para escribir, someter las ideas, el proceso de dictaminación, corregir, etcétera. Pues también muchas incertidumbres con esto de la pandemia, pues los tiempos siempre se nos fueron alargando mucho más de lo que habíamos pensado, incertidumbres incluso sobre el ejercicio de los recursos. Y finalmente, bueno, pues logramos tener al final 7 capítulos, otros se quedaron en el camino, digamos, no pasaron tal vez este proceso del dictamen, no hubo posibilidad de que entrara por el tiempo, etcétera. Y estos 7 capítulos que componen el libro, pues son como 7 experiencias que consideramos abarcan algunas de las experiencias de las luchas de mujeres en defensa del territorio en América Latina, pero que definitivamente no son representativas de un todo, ¿no? O sea, hay muchas más experiencias, muchas más situaciones que se podrían como catalogar de este modo, y pues bueno, obviamente no todos pueden responder a los tiempos, a los formatos y a los requerimientos académicos. Por ejemplo, habíamos invitado a muchas compañeras que participan en organizaciones civiles, ¿no? Que realizan proyectos en comunidades, o algunos estudiantes indígenas que habían recientemente terminado su tesis, y pues la idea era también que ellos pudieran tener, o ellas pudieran tener algún capítulo, pero pues los tiempos académicos también, el proceso académico que tiene que seguir un libro, ¿no? Con una estructura, tiempos específicos, referencias teóricas, metodológicas, pues bueno, no pudo ser cubierto en todos los casos, ¿no?
Entonces, bueno, pues tenemos este libro, la verdad estamos muy, muy contentas. Eh, es una experiencia pues bastante agradable, buena, ¿no? Poder colaborar también con amigas con las que conocemos en otros espacios y pues poder hacer algo conjunto realmente siempre es una oportunidad para conocernos más y para fortalecernos también en función de los proyectos en los que cada una de nosotras colaboramos, del conocimiento al que cada una de nosotros tratamos de aportar desde una u otra punto de vista. Y bueno, pues este es el resultado y por eso estamos también contentas de poder presentarlo el día de hoy. Muchas gracias, Araceli. Esa experiencia de euforia como investigadoras creo que sucede a cualquier persona que escribe un libro o que ya está en la puerta de la casa editorial y no sabemos si realmente lo van a aceptar, lo van a rechazar, lo van a dictaminar o cuánto tiempo nos van a pedir o qué vamos a corregir. Es decir, es todo un proceso, esa expectativa. Ahora ya está no solamente, como tú dices, en versión electrónica, sino también, yo voy a decir un término tal vez que ni existe, en versión dinosaurica, ¿no? En papel, para quienes somos de la generación del papel, nada tan placentero como abrir un libro, quitarle el forro, quitarle la envoltura y empezar a navegar en él, porque finalmente ese es el objetivo de todo escritor, ya sea de ficción, ya sea de ciencia, etcétera. Te agradezco mucho, Araceli. Ahora, Lía Barbosa, quiero que nos platiques un poco este asunto. Estamos tratando el asunto de las mujeres, su vitalidad y esas reverberaciones de la lucha por el territorio, por el asunto de un proyecto común en América Latina. Y yo creo que es bastante complejo, pero también ha cobrado mucha fuerza actualmente, ¿no? Entonces, platícanos un poco sobre este asunto de cómo tú en tu trabajo lograste apreciar precisamente esa vitalidad y capacidad organizativa, ¿verdad? Que estaba por ahí potencializada y que ahora la tenemos que divulgar, ¿verdad? Porque nada como esto, si un libro se edita, si se investiga, pues hay que divulgarlo. Ahora vamos a tratar de que llegue a los lectores, por supuesto, ¿no? Platícanos, por favor. Buenos días. Para mí es una inmensa alegría estar esta mañana justamente compartiendo de un trabajo que, como bien dijo Araceli, fue un trabajo articulado también por compañeras y compañeros dentro de un propósito que tiene que ver con el lugar de inscripción de las mujeres en todo un debate crítico en cómo han sido los procesos también de ofensiva dentro de los territorios indígenas y campesinos, no solo en México, sino que en otros países también de América Latina. Y en mi caso, escribí el capítulo que se titula De las mujeres como energía vital y las reverberaciones de la lucha en la defensa de los territorios y de los comunes de América Latina. Y ese capítulo tiene el objetivo de situar desde una perspectiva histórica que ha significado también el capitalismo, no solo como un paradigma de desarrollo, un paradigma de pensamiento, un paradigma también que instaura la modernidad, pero también pensarlo desde qué ha pasado en términos de organización de la vida, de organización de una estructura comunal, de una estructura familiar, en el caso de sociedades como las sociedades latinoamericanas que existían en un otro momento histórico y que han sido trastocadas también con el propio proceso histórico de instauración del colonialismo y de instauración también del capitalismo en nuestra región. Y en ese sentido, yo trato de situar un poco este debate en dos perspectivas. Una es pensar efectivamente el lugar de las mujeres a partir de este proceso de instauración de un orden colonial y de un orden patriarcal que acompaña esos procesos de instauración del capitalismo.
y que son responsables por quitar a las mujeres un lugar de inscripción en el espacio público, sobre todo como creadoras de cultura y dentro también de una relación social en que antes de ese periodo histórico también había un espacio de inscripción complementaria entre hombres y mujeres, ¿no? Y pensarlo eso también dentro de una clave de memoria histórica también en la región latinoamericana. Pero también pensar dentro de este proceso de configuración de las luchas, sobre todo las luchas campesinas y las luchas indígenas de América Latina, cómo las mujeres también se han incorporado a estos espacios de participación política y han no solo reivindicado su derecho de participación, como han también dentro de este debate junto a sus organizaciones alzado la bandera de pensar que el capitalismo como un sistema también de explotación, dominación dominación, perdón, él también tiene su dimensión patriarcal y él también se reprodujo encima de los cuerpos de las mujeres. Entonces eso ha sido un debate que ha sido articulado por el conjunto de mujeres que participan en diferentes organizaciones campesinas e indígenas de América Latina en los últimos 40 años, porque si pensamos en términos de un proceso histórico, desde fines de los años 90, que las mujeres han cada vez más impulsionado estos debates dentro de sus organizaciones. Y a partir de ahí, ellas han profundizado tanto en términos de un debate político como también en términos de un debate teórico, algunos elementos de análisis crítica en torno a lo que ha representado el capitalismo en términos de desarticulación de un tejido social comunitario y en términos también de un proceso de ofensiva violenta que incorpora no solo este proceso de la relación directa con el trabajo, sino también se lleva a cabo una otra concepción de territorio que, como dicen los movimientos, es un territorio pensado dentro de una lógica de muerte. Entonces, por ello, las diferentes organizaciones en que participan mujeres campesinas e indígenas, ellas han lanzado al debate público esa necesidad de pensar el territorio como espacio de reproducción de la vida. Y a partir de esta perspectiva, iniciar también una discusión en torno a lo que ha significado la defensa de los comunes como una clave también de lucha importante, tanto en el sentido de situar la centralidad de la vida en esta coexistencia entre seres humanos, naturaleza, seres vivos y no vivos, como también de pensar una lucha que para tener un carácter emancipatorio, tiene que ser pensada también desde una clave antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial. En ese sentido, yo traigo en el capítulo algunos ejemplos, como bien dijo Araceli, uno no alcanza a dar cuenta de hablar de todas las luchas, pero traté de destacar algunas luchas emblemáticas de organizaciones que están vinculadas a la vía campesina, por ejemplo, sobre todo en su representación latinoamericana a partir de la articulación de organizaciones del campo de la CLOC. También algunas experiencias desde la perspectiva de las luchas indígenas, también de América Latina, y demostrando que en esa perspectiva de lucha en defensa de los comunes, en defensa del territorio, las mujeres han puesto en el centro algunos elementos que son muy genuinos desde su perspectiva, como pensar, por ejemplo, la vida más allá del útero, en el sentido de pensar que esta sustentabilidad de la vida desde una perspectiva de las mujeres tiene que ver también con esta defensa de los comunes, con la defensa, por ejemplo, de un abordaje agroecológico del territorio y de la producción también,
una perspectiva de construcción también de una teoría feminista o de una teoría de la lucha de las mujeres desde la perspectiva de las campesinas y de las indígenas, en que se articulan tanto la dimensión de la complementariedad y entre hombres y mujeres, si uno analiza a partir de las cosmovisiones indígenas, o aún de una lucha también pensada a partir del proceso de emancipación de hombres y mujeres, como en el caso de la perspectiva también de la lucha de las mujeres campesinas, en que no basta que ellas sean emancipadas como mujeres, sino que el proceso de emancipación se lleva a cabo cuando se logra justamente superar toda la lógica de explotación, dominación y poder que está articulada por el capitalismo y el patriarcado. Finalmente, quisiera destacar que el capítulo también trae un conjunto de elementos para demostrar también la centralidad del territorio-cuerpo, una categoría que ha sido muy debatida, sobre todo a partir de las intelectuales indígenas, como una clave fundamental dentro de ese proceso contemporáneo de pensar la lucha en defensa de los territorios, porque finalmente son las campesinas y las indígenas que están demostrando que esta violencia que acompaña la historia del capitalismo también atraviesa nuestros cuerpos cuando, por ejemplo, los hijos nacen con problemas congénitos o cuando se identifica, por ejemplo, la incidencia de cáncer en los cuerpos o la presencia de agrotóxicos en la leche materna ocasionado por el exceso de consumo de agroquímicos en las siembras, ¿no? O cuando, por ejemplo, demuestran cómo los feminicidios también son parte de esta lógica también de explotación y una lógica también patriarcal de concepción también de las relaciones de dominación y poder dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces hay hoy día un conjunto de luchas que se están llevando a cabo dentro de América Latina y que han sido articuladas desde otro paradigma civilizatorio por las mismas mujeres. Y por eso termino el argumento del libro justamente de que pensar esa lucha y esa defensa de los comunes desde la lógica de las mujeres también es un paradigma civilizatorio otro, porque todos los valores que han sido articulados por las campesinas e indígenas se confrontan de forma antagónica a lo que es la lógica del capitalismo, desde una perspectiva de fortalecimiento del individuo, de fortalecimiento de la explotación sin límites y de una lógica de muerte y de un territorio sin gente, ¿no? Que ha sido, digamos, la lógica que atraviesa este actual momento de desarrollo del capitalismo en nuestra región, de aquello que David Harvey llama la explotación por expoliación, que ha sido esta nueva expresión del capitalismo y que ha sido responsable también por una profundización de esta violencia dentro de los territorios. Les invito a todas y todos entonces a leer todo el libro, porque mi capítulo es el que arranca el libro, que trata una discusión, digamos, más amplia, pero en los otros capítulos vamos a retomar también muchos de estos elementos y también con otros casos que son analizados con mucha propiedad también por el conjunto de las autoras y autores que son parte de este libro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lía Barbosa. Este asunto me hizo pensar también en que esta propuesta de análisis tiene que ver con aprovechar toda posible hendidura que haya, ¿verdad? Que esté a la mano y traerla al alcance, quitarle esa masculinización histórica, por no decir machismo, ¿verdad? Y lógicamente ver que, por ejemplo, tú hablas de un concepto que a mí me encanta, el de la complementariedad, que es precisamente una búsqueda quizás utópica, pero de eso vive uno, de utopías, de pensar que algún día es posible alcanzar esa meta, y para acercarnos, pues lógicamente lo que ustedes hacen en los trabajos de investigación
Obviamente es eso. Y también me recordó, y disculpen que me emocione también este asunto, a dos autores, un tal Adorno que plantea en un ensayo que se llama La mirada del otro, es cómo desde la mujer también se mira el mundo social, el mundo, el universo en general, ¿no? La ciencia, las bellas artes, todo el acontecer humano. Y otro autor que apellida Landowski, que dice el sabor del otro. Es obvio que cada uno tenemos una propia apreciación y sensorialidad de lo que está sucediendo frente a nosotros. Entonces esto a mí me maravilla, pero no soy yo el que tiene que estar hablando, sino ustedes. Y ahora pues será Verónica quien nos platique, y me encantó cuando yo leí el título del texto que ella llama Cuando ya los vemos, ya están encima, género y energía eólica en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, porque me recordó a esos molinos de alguna manera fantasmagóricos que Don Quijote creía que eran precisamente dragones y todo eso. Recordé la última vez que yo fui por ahí también, donde están los molinos eólicos, ¿verdad? En esa zona llamada La Ventosa, por ejemplo, donde uno entra de pie pero sale de cabeza, y esa es la maravilla, lo fantástico de ese rumbo, ¿no? Entonces, por favor, Verónica, platícanos entonces este asunto que a mí me pareció poético cuando dices tú, cuando ya los vemos, ya están encima, ¿verdad? Y el asunto también de género, no perdiendo de vista esto que es la palabra clave, vinculado a esta situación de la energía eólica, que pues prácticamente esto, para hacer el siglo XXI, todavía se percibe como novedoso y a veces hasta asusta o no se entiende. ¿Qué será eso que gira como un ventilador enorme? Y no tenemos ni idea de que eso produce energía, por supuesto, ¿no? Platícanos, por favor, Verónica Vázquez. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Sobre todo empezar felicitando a las coordinadoras del libro, les quedó divino, las fotos fue una gran idea. Yo me acuerdo de borradores anteriores donde no había todavía claramente el énfasis, que a mí se me pidió algo directamente relacionado con la agricultura que en ese momento no pude producir, y veo que el producto final fue bastante más amplio en su enfoque, porque definitivamente, Araceli, ahorita que te escuché hablar de lo que es la defensa del territorio y las maneras de hacerlo, es cierto que las prácticas cotidianas, siempre invisibles de las mujeres lo son, y también acuerpar la defensa, ¿no? Como dicen muchas de las defensoras. Entonces, a mí me gustó mucho cómo quedó, y antes que nada felicitarlas, porque yo sé el trabajo que cuesta y compaginar con el uso de recursos y todas esas cosas. Muchísimas felicidades. Lo empecé, no lo terminé, como pues amablemente me invitaron a esta presentación. Iba yo muy, muy, muy emocionada hasta que dieron las 11 de la mañana, así que tengo muchos de los temas en la cabeza. Yo creo que este libro va a ser una contribución a un debate, como ya lo señalaron Araceli y Lía, que está ahorita muy, muy, muy en todo el continente, muy, muy presente. Las dos formas de defensa que mencionó Araceli ya es en sí una manera teórica de entrarle al tema. La discusión territorio-cuerpo definitivamente lo es, como también lo señala el capítulo más teórico, que presenta muy bien todo lo que sigue del día que acaba de hablar de ella. Y también todas las bases teóricas del libro me parecen muy, muy compatibles y muy pertinentes, ¿no? Lo de la economía feminista, la sostenibilidad de la vida y la ecología política feminista. Creo que con eso se contribuye a un debate en ciernes, ¿no? Con el ecofeminismo, que también está predominando bastante en el continente, y las distintas miradas desde lo rural y lo indígena. Entonces, bueno, eso es así como que la impresión que me estaba dejando el libro. Ya en concreto, sobre mi capítulo en específico, esa cita, Guadalupe, no es mía, sino que es de Bettina Cruz. Y pensando en esto de territorio-cuerpo, cuando ya los veíamos, ya los teníamos encima,
Suena casi a una violación del territorio y del cuerpo. Yo no sé si ella lo dijo pensando de esa manera o si ella es consciente de esa relación en sus palabras, pero para mí ejemplifican cómo la entrada de todos estos megaproyectos, de esta acumulación por despojo que ya se describió, siempre es a escondidas, siempre es sin dar información suficiente, y luego los contratos son a 30 años renovables por otros 30 años, y eso implica, en el caso del Istmo, pues muchas pérdidas y reacciones de parte de hombres y de mujeres. El capítulo lo que pretende es enfatizar la mirada de las mujeres, porque sobre una mirada homogénea de las comunidades se ha escrito muchísimo y eso está ya también en la bibliografía. Entonces, digamos que esa es una de las contribuciones más importantes del capítulo, que yo escribo, por cierto, con una maestra rural del Istmo, que fue la que me fue llevando de la mano a todas las personas relevantes que están siendo citadas ahí, y que ha sido ya mi amiga y colaboradora por 5 años, Araceli Fuentes López, a la cual pues lo menos que podía yo hacer, y sobre todo ella tiene de vecina a Bettina Cruz, y a mí este libro lo que me importa es que se lea allá y que lo lean ellas, porque son mujeres que arriesgan la vida todos los días, ¿no? La defensa del territorio para ellas sí son medidas precautorias y es violencia permanente. Bueno, otra contribución efectivamente es ya lo que decía el colega Guadalupe, que es que la energía eólica en sí misma no es mala, de hecho responde a los acuerdos que toma México en todas las cumbres de la Tierra para combatir el cambio climático, que es la famosa transición energética, que consiste en mezclar las fuentes de energía de la cual vivimos y tender más hacia las renovables, ¿no? Entonces, en México las que se están expandiendo más era, hasta el sexenio actual, la eólica. El problema es que lo hemos visto los sexenios anteriores, para no decir que el actual está tan mal, lo hemos visto como negocio, lo han visto como negocio, y está todo muy mal planificado. Las eólicas están demasiado cerca de los poblados, están muy poco distantes unos de los otros los parques, es una inundación por metro cuadrado, por hectárea cuadrada, o como se diga, de turbinas, y por supuesto sin ningún respeto por lo local y por posibles medidas de mitigación que podrían existir desde lo local. Digamos, por ejemplo, que la ganadería es una actividad muy importante y que la ganadería puede ser una estrategia de mitigación si la acompañas con los y las productoras. Pero acá, en lugar de apoyar eso, que es lo que necesitan ellos y ellas, lo que les haces es inundar sin consultas, ¿verdad? O con consultas muy amañadas el territorio. Entonces, para las mujeres esto ha significado 6 puntos que yo desarrollo a partir de testimonios y sobre todo a partir de investigación cualitativa, pero también a partir de una comparación de un ejido que efectivamente fue el primero en recibir las primeras turbinas, que fueron 7 de la CFE en los años 90, y que luego se inundó y ya no queda nada más que los terrenos de uso común. Siempre se les dijo a la gente que ahí podían conservar sus animales y sus cultivos, pero hacer parques eólicos implica hacer carreteras, meter cableado, meter vigilancia y básicamente privatizar la tierra. Y eso no estaba siendo parte del contrato, además de hipotecarlas para que las empresas puedan recibir financiamiento para construir, porque además todo es tecnología importada. Brasil, por ejemplo, sí tiene su propia industria eólica, pero México todo lo trae de España, ¿de acuerdo? Entonces es un negocio para pocos que ha conducido a seis impactos desde la perspectiva de género. La primera es la pérdida del sustento, expresado en cada vez menos espacios de cultivo y cada vez menos áreas de pesca, en una parte del país donde la pesca es absolutamente fundamental. Es una zona ribereña
donde hay lagunas inmensas, donde hay todas las especies posibles y una zona de mar, ¿no? En San Dionisio del Mar tiene costa y buena parte del istmo tiene costa. Entonces, de hecho, los pueblos que más se resistieron eran los pueblos pesqueros. También está la pérdida de recursos y saberes, ¿no? La privatización de los terrenos, a donde antes podías entrar a pedir permiso. Por ejemplo, tenemos el caso de una médica tradicional, así se denomina ella, que entraba a los terrenos pidiendo permiso para sacar plantas que curaban sin que le cueste a la gente. Y ella tiene un consultorio donde ella misma procesa esas medicinas, y cada vez más le fue imposible entrar, pues por esto de la vigilancia y de que solo el dueño con una identificación podía entrar a esos terrenos. Entonces, para ella es la pérdida de sustento, pero no solo para ella, es la pérdida de saberes de todo un pueblo que lleva 3,000 años asentados ahí, domesticando plantas y animales. Por supuesto, hacer un parque eólico también implica deforestar. Y nosotros no encontramos una sola manifestación de impacto ambiental que tuviera claramente cuánto se iba a perder de superficie. Entonces, todo ese lado amigable de la transición energética empieza a dejar de serlo cuando ves todo esto desde la perspectiva desde abajo y en particular el sustento de la vida que realizan las mujeres. El tercero es la pérdida de patrimonio. A mí me pareció súper interesante, pero cada vez más que viajo a otros lugares donde hay megaproyectos, llegué a la conclusión que donde hay dinero, sea aguacate, sean eólicas, sean mineras, hay crimen organizado. Y eso para las mujeres significa inseguridad y violencia. Entonces, el mercado de Juchitán, que antes, no sé si alguna de ustedes, alguno lo conocen, en el segundo piso se vendían las tradicionales joyas de oro sin ningún problema, y de hecho a eso ibas y era precioso darte tu vueltecita, y si tienes el dinero, porque es oro, pues llevarte una, ¿no? Son muy, muy, muy bonitas y muy típicas y muy fáciles de identificar. Eso ya no existe. Esas ya no se muestran en el mercado. Pero las mujeres tampoco las pueden portar, tienen que portar fantasía. Y entonces eso es patrimonio en el sentido de que la madre le va haciendo a la niña su lote de joyas para que cuando se case o se junte tenga cómo vivir, porque las mujeres ahí son las que están a cargo del sustento cotidiano. Ojo, no es una sociedad matriarcal, simplemente trabajan y ese trabajo se nota porque está en los mercados, pero todas las mujeres del mundo trabajan, ¿no? Bueno, entonces la violencia y la desaparición de patrimonio pues implica afectaciones directamente para las mujeres, pero otro recurso genético que también pierden ellas es el maíz zapalote, con el cual hacen los famosísimos totopos, que solo existen en esa región, y ese maíz es endémico y es una de las razas más puras del maíz en todo el mundo, porque se ha cruzado muy poquito, porque solo se sostiene está diseñado para que aguante los vientos, para que te dé mazorca antes de que se caigan las cañas por los fuertes vientos. Si hay menos maíz, pues también hay menos totopos y también hay menos presencia de las mujeres en los mercados. Y también con eso se pierden recursos genéticos y saberes de las mujeres. El cuarto impacto es la masculinización de los ingresos. Está pasando todo esto en la vida de las mujeres y los que están recibiendo el dinero producto de la renta de los terrenos son un puñado de hombres. Tampoco desde la interseccionalidad hay que decir que ellos son los malos, ¿verdad? Porque hay algunos que se benefician más que otros. Acaba de salir un artículo donde dice que para beneficiarte realmente de las eólicas en el istmo, particularmente en la venta, necesitas tener más de 20 hectáreas de terreno. Ahí te puedes capitalizar y usar ese dinero para invertir en tu rancho o para dejar de trabajar para ellos, ¿verdad? Mientras ellas pierden sus recursos naturales. Por último, 2 puntitos, uno adicional, es el empleo. Todos estos proyectos siempre se venden, minería,
eólicas, cualquier proyecto que llega a violentar los territorios, siempre se venden como una oportunidad de progreso y de generación de empleo. En el caso del Istmo, el empleo siempre se da en la fase de la construcción, no en la fase de la operación del parque eólico. Construir sí implica abrir caminos, meter cableado, transportar, hacer unos hoyos tremendos que también tienen impacto en los acuíferos que nadie ha investigado para meter las turbinas, y entonces ahí sí contratas mano de obra barata, masculina. No así cuando hay que operar el parque y darle mantenimiento. El mantenimiento consiste en evitar que las turbinas se quemen o tiren aceite, y eso siempre es subcontratado, y hay empresas especializadas viajando en todo el país que se encarga de dar ese mantenimiento, que es muy poquito. Entonces se va la empresa y queda tantito de vigilancia, y los ejidatarios con sus terrenos repletos de eólicas. Tenemos muchas fotos de eólicas con vacas que ya no saben para dónde caminar. También hay mucho conflicto con el ruido que hacen y el impacto que eso tiene en humanos y también en el ganado de la región, que tampoco ha sido estudiado. Entonces, estos empleos están controlados por sindicatos que también son totalmente cerrados en decidir a quién le voy a dar el trabajo, y también son excluyentes de las mujeres, al punto de que hace un par de años en una feria del trabajo murieron 6 muchachas, 4 o 5, no me acuerdo bien, y una herida que está en silla de ruedas, porque se estaban ofreciendo trabajos, había muchísima demanda de los jóvenes de la zona, y se hizo un atentado contra uno de estos líderes sindicales, y las muertas fueron las muchachas, ¿de acuerdo? Más violencia política, total, que las mujeres están poniendo el cuerpo, no solo en esa metáfora de Bettina Cruz, que ahorita que la escuché otra vez, dije, esto suena como una violación, sino que también están siendo asesinadas. Y ese sería como el 6º punto. Decidimos no dar los nombres de la gente, porque ahorita mismo en Unión Hidalgo están haciendo una disque consulta para un parque nuevo, porque te van metiendo, y entonces los que se resisten pues se la ven muy difíciles, y entonces solo tres mujeres aceptaron ser citadas por sus nombres reales en este libro, que son, como ya dije, Bettina Cruz, la médica tradicional Isabel, y Guadalupe Ramírez de Unión Hidalgo. Y ellas sistemáticamente, pero también en contextos mineros, que es donde estoy trabajando ahora, sistemáticamente y sin excepción reportan criminalización de la defensa del territorio, o sea, les abren expedientes que luego resulta que no hicieron nada, pero que ya la siguieron y sus hijos están muertos de miedo y no pueden dormir, y luego les dicen que no era nada, y si siguen, ¿verdad? Es una manera de silenciarlas. Reportan violencia al grado de que 2 de estas 3 tienen medidas precautorias. ¿Qué quiere decir eso? Tienen cámaras del Estado rodeándoles sus casas, sus domicilios, tienen visitas regulares de cuerpos del Estado, que además ellas dicen que son bastante poco efectivas. Y yo creo que esas historias se tienen que relatar, porque es la teoría llevada a la práctica, porque es la experiencia que da lugar a esta teoría. Entonces, para cerrar un poquito mi manera de hablar, ¿verdad? Toda esta defensa del territorio activa o desde los hogares, la sustentabilidad de la vida y acuerpar la defensa, es una práctica cotidiana en el Istmo de Tehuantepec, en un contexto de una energía amigable y de una transición energética que iba a beneficiar al país, y que este sexenio decidió parar para darle prioridad a Pemex, no porque les preocupe demasiado la vida de las mujeres. Entonces, no importa el proyecto, sino cómo está siendo introducido a las comunidades, y sistemáticamente siempre son introducidos de una manera no consensuada, casi como una violación,
no informada, casi como una violación, o más bien como una violación, y efectivamente cuando te das cuenta ya están ahí. Ese es el caso también de las mineras, ¿no? Entonces yo creo que Araceli, muchísimas felicidades, y escucharte cuando dijiste de todos los artículos que no entraron, pues habrá que hacer el esfuerzo a lo mejor para un segundo volumen, donde a mí me hubiera gustado mucho que Araceli estuviera acá, Araceli Tutocaya, la coautora de mi capítulo, porque yo creo que son ellas las que tienen que ser fortalecidas más que nosotras que vamos y documentamos, pero no necesariamente ponemos al cuerpo de por medio, o solo lo ponemos por un ratito, ¿no? Bueno, entonces agradezco mucho la oportunidad y doy la palabra para lo que sigue. Muchas gracias. Todo esto que tú dices, Verónica, es tan inmenso, como partir, por ejemplo, de una imagen física, icónica, como es una turbina, y ver todo lo que está de manera sistémica afectando o beneficiando, las contradicciones, la intervención del Estado, en fin, pero yo no soy la persona indicada para hablar de eso, porque luego también me emociono, y esto también tiene que ver con una politización alrededor de todo lo que ustedes han dicho. Se nos está terminando el tiempo, Araceli, ojalá nos pudieras platicar a manera de broche o de cierre. Por ejemplo, tú mencionas que en Amatenango y en Aguacatenango, así se pronuncia, ¿verdad? Aguacatenango, pues hay una labor también que están realizando las mujeres en el sentido de la misma situación, de la defensa de la territorialidad, de la propia ideología, del conocimiento, de la ideología. Es decir, hay muchas cuestiones que las mujeres lógicamente tienen que defender y aprovechar todas las hendiduras, como ya también Lía mencionó, esta parte de preocupación ecológica también, que no puede estar desvinculada, ¿verdad?, de una visión sistémica, de una problemática. Híjole, ella mencionó de la década de los 90, por ejemplo, o sea, pero no podemos regresar tan allá atrás en la historia, porque entonces nos vamos a llevar toda la semana, que sería maravilloso, ¿verdad?, platicarlo. Pero en fin, Araceli, por favor, coméntanos entonces, ¿qué más hay ahí en este proyecto editorial? Adelante. Gracias. Pues yo voy a hacer unos apuntitos chiquitos sobre el capítulo en el que yo estoy también participando como autora, y después voy a terminar cerrando otra vez con algunas cosas del libro. El capítulo en el que yo participé, que efectivamente es con mujeres indígenas celtales de Amatenango y Aguacatenango, se llama La defensa del territorio desde la realidad cotidiana de mujeres indígenas, apuestas y contradicciones. En este capítulo trabajó conmigo una antropóloga celtal, no de estas comunidades, pero sí alguien que pudo apoyar y participar en este proyecto. Es muy importante para mí también señalar, o digamos reconocer, que este capitalismo patriarcal no solamente llega a través de las grandes empresas, las grandes industrias, ¿no?, sino que también hay visiones o versiones locales dentro de los pueblos indígenas del patriarcado, ¿no? Entonces, estas mujeres, por un lado, están luchando por la defensa del territorio, participando en este movimiento, van a San Cristóbal, participan en marchas, encabezan, de hecho, ellas las marchas casi siempre del Día de la Mujer y del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Pero bueno, pues en sus comunidades viven esta situación de que las mujeres, como no son las titulares de la tierra, pues entonces ellas no pueden participar en las asambleas, y en las asambleas no solamente se decide cosas que tengan que ver con el uso de la tierra, que ya de por sí les afecta bastante, porque la tierra no debería ser un bien personal de los hombres, sino un bien familiar. Pero al final de cuentas las asambleas también deciden otras cosas, ¿no? Proyectos, normas de vida comunitaria, reglas de casamiento, etcétera.
Y ahí las mujeres no pueden participar porque no son ellas titulares de la tierra. Entonces, bueno, pues de alguna manera no solamente las mujeres indígenas se enfrentan a estas amenazas externas de megaproyectos contra los cuales se pueden tener estas posiciones, digamos, como las que nos platica Verónica en el caso de Betina, ¿no? Que es muy clara la eólica y se ve como el actor externo contra quien hay que luchar, o los múltiples actores externos contra quien hay que luchar, sino también pues están como estos patriarcados internos, estos problemas de cómo resolver la vida familiar en un contexto que las niega, ¿no? Que las niega también en sus derechos comunitarios, que se les impone un trabajo extra, a través, por ejemplo, de los programas sociales, etcétera, y pues ahí están también ellas, ¿no? Luchando contra el despojo territorial, al mismo tiempo que están, pues, luchando también contra posibles despojos, intracomunitarios, y bueno, todo esto sosteniendo además siempre la vida, cocinando, trabajando, bordando durante el tiempo de descansar, etcétera. Entonces, bueno, pues parte de eso lo trabajo en el capítulo 4. Y quiero como resaltar ya un poquito en general que el capítulo 4, 5 y 6 de este libro, que es el que escribí yo, el otro es el que escribió la doctora, el maestro Arellano con la doctora Olivera y 2 personas más, que son también algunos de ellos son indígenas de la región, Reibel y Blanca, y también el capítulo de la doctora Amaranta Cornejo, pues al final son capítulos que se escribieron con los grupos de mujeres que participan en este movimiento. Se abarcan diferentes aspectos. En el caso del capítulo del doctor que encabeza el maestro Arellano, se realiza en la zona selva norte de Chiapas, también con mujeres que participan en este movimiento, y pues hace todo un recorrido histórico, y también se reflexiona sobre la espiritualidad y la manera en que las mujeres defienden el territorio desde esta lógica doméstica también, en sus espacios, a través de sus saberes ancestrales, de sus saberes y sus prácticas rituales tradicionales, hasta también los procesos de defensa politizados y así manifestados, ¿no? En el caso de Amaranta, también ella explora el asunto de cómo las mujeres se conforman y se fortalecen como comunidades emocionales, pues a partir de expresar y compartir todos estos sentimientos de enojo, de rabia, de tristeza, pero no se quedan ahí, ¿no? Sino que ellas los expresan, los politizan y les permite de alguna manera pues seguir adelante como un grupo organizado de mujeres, ¿no? Además de este capítulo, hay otros 2 capítulos que están referidos a Centroamérica. Uno de ellos es de Alejandra Bonilla Leiva, que habla sobre Costa Rica, que pues pasa un poco con el tema de la energía eólica, que se supone que en sí es buena, pero la manera en la que se realiza este proceso de despojo territorial pues termina siendo más negativo que positivo. Y entonces pues ella nos habla también de cómo Costa Rica, siendo que se reconoce como un país que le llaman la Europa de América, que hay muchos espacios de conservación, que es muy, digamos que está todo muy bien, pero en realidad pues ella nos dice que esta Costa Rica no es ni tan verde ni tan democrática, y el grupo de mujeres rurales organizadas con quienes ella trabaja, pues van documentando muchos de las amenazas también que hay en el territorio en este país, ¿no? El uso de agroquímicos extensivo e intensivo, los procesos de despojo sobre las mujeres, y bueno, pues lo mismo de lo que ya se está hablando en esta presentación. Y otro libro también de otro caso, pues es el de las mujeres en una comunidad de Nicaragua, escrito por Teresa Pérez González, pues donde también nos expresa ella cómo las mujeres, en este caso, reaccionaron a la amenaza de llegada de una mina, ¿no? Entonces, esa amenaza de llegada de una mina, que afortunadamente, digamos, se paró, pero propició en ellas este proceso de reflexión, de aprender de otras experiencias y de informarse para poder detener y poder movilizarse, pues también en un contexto que
pues ahora vemos que el neoliberalismo llega por todos lados, ¿no? O sea, pintado de derecha, pero también pintado de izquierda. Entonces creo que de alguna manera este último caso de cómo las mujeres de Nicaragua aprovechan la información y lo que conocen de otros lugares para sostener su defensa del territorio, creo que nos lleva a lo que Verónica nos decía, que es muy importante, que es el para quién está hecho este libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí entra uno además con estos dilemas de el libro con el valor académico que se necesita y el dictamen y todo esto, y el respaldo teórico, pero por otro lado también, pues, esta necesidad también de contar estas otras historias desde sus propios protagonistas, ¿no? Entonces yo creo que aunque el libro pues obviamente responde en formato académico, me parece que en general los capítulos también están escritos en un lenguaje y de una manera que puede ser leído por un público en general, y yo creo que puede, o sea, que este proceso, como dice Verónica, que las mujeres lo conozcan, lo lean, lo utilicen, pues puede ayudar justamente a este asunto de poder tener más información de qué es lo que está pasando en otras geografías, cómo otras mujeres están también reaccionando ante los procesos de apropiación del territorio por otros actores, cómo otras mujeres están luchando también por hacerse presentes en la vida comunitaria y en la vida política regional, etcétera. Y pues al final de cuentas lo que uno esperaría es que este libro en última instancia sea precisamente para ellas, no solamente a través de que ellas lo lean, sino que también se puedan fortalecer los procesos en los que ellas participan, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo pues final y con el cual esperamos poder contribuir, que es pues ayudar a que se siga poniendo la vida en el centro, y bueno, y fortalecer los procesos y las organizaciones de las mujeres. Quería también nada más resaltar algunas cositas finales que se me olvidó decir del libro, que la portada está elaborada a base, tiene ilustraciones que vienen de talleres que tuvimos con mujeres y son dibujos, extractos de dibujos que ellas hicieron, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, un grupito de mujeres. Tratamos también de recuperar eso, de recuperar de alguna manera lo que ellas expresan en los talleres. También tiene algunas fotografías pues muy impresionantes, ¿no? Como el tema de las eólicas o algunos murales. Entonces, bueno, pues también aquí quiero yo agradecer a la diseñadora que trabajó en el libro, muy especialmente también al equipo editorial de Sesmeca, a Isabel, bueno, pues a todo el equipo editorial de Sesmeca, también de la imprenta con quienes trabajamos, porque al final de cuentas, pues también ese es un trabajo donde se ve, ¿no? La participación de mucha gente que a veces no aparece como autora o no aparece en los créditos, pero que también está ahí colaborando de alguna manera, revisando, mirando los colores, sugiriendo, etcétera. También pues quería igual agradecer aquí pues por supuesto a las autoras de todo el libro, que espero que en algún momento vean todas este video, a las tesistas y los técnicos, las y los tesistas y técnicos que participaron en el proyecto en general, y pues en algunos capítulos del libro también están pues como coautores. O bien no todas entraron como autoras de los capítulos, pero también hubo algunas tesistas que participaron en el trabajo de campo que realizamos. Y pues finalmente y de manera central a las mujeres de los pueblos, que pues a quienes está dirigido este libro, como decía yo hace rato, en última instancia, ¿no? Que es a quienes queremos pues fortalecer y pues es sobre todo para ellas, ¿no? Un agradecimiento enorme, porque pues sin ellas no estaríamos nosotros aquí, y sí queda la tarea pendiente de poder generar otras formas de comunicar la ciencia, donde también, donde ellas sean las que estén presentes y en un papel más protagónico. Nos queda este tema sobre el que tenemos que seguir pensando y construyendo, pero que es necesario también. Muy bien, te agradecemos todos quienes participamos también en este trabajo de grabación, Araceli, y coincido
con lo que decía Verónica, es decir, hace falta, quedó mucho en el tintero. Es obvio que la investigación es tan extensa como nosotros querramos, en este caso como ustedes quieran, y están lógicamente dentro de esta problemática. Entonces quizá nos volvamos a para el volumen 2, ¿verdad? De una posible saga que ya estoy viendo, porque hay mucho material que se puede sistematizar. El trabajo etnográfico es muy placentero desde mi punto de vista, para luego teorizarlo y plantear perspectivas, ¿verdad?, de desarrollo humano. Entonces, hasta aquí dejo yo el asunto de la moderación. Qué enorme gusto conocer a Verónica, Araceli y Lía Piñeiro, igual, ¿verdad?, con tu acento y musical, carajo. Entonces esto es placentero. Hoy conocí, obviamente, situaciones que no me fueran ajenas, sino un tanto lejanas por lo que yo hago. Entonces ahora al leer me entero, y entonces esto me va dando también a mí un cuerpo informativo para poder incluso arengarlas a ese volumen 2. Y después, cuando esté el 2, seguramente, si permanezco aquí todavía en la institución, las seguiré invitando a el tema 3. En fin, a mí me dio mucho gusto participar con ustedes. Entonces yo no sé si Lía o Verónica quieran comentar algún detalle a manera de despedida. Solo agradecer por la transmisión. Muchísimas gracias y una vez más felicidades por tan bonito libro, que seguramente es una gran contribución también para el debate. Cómo no, gracias, Lía. Verónica, ¿quieres comentar algún detalle? Cómo no, bueno, entonces, personas que colaboraron de Centroamérica, que a esa zona le tengo especial aprecio también, a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, etcétera, para que Lía tampoco se sienta celosa, obviamente a Brasil por esa musicalidad del idioma y además ese espíritu festivo que tiene. Entonces con ese ánimo festivo también vivir la investigación, lo que me parece también muy genuino. Me despido de ustedes y damos por terminada esta presentación de Territorio para la Vida, mujeres en defensa de sus bienes naturales y por la sostenibilidad de la vida. Esperamos que se acerquen a este material. Hasta pronto.